Buen día, chicos. El día de hoy voy a hablar de un tema que se ve relacionado con todos los temas que hemos estado mencionando en los videos anteriores, en las anteriores tareas también, y les va a servir mucho para la realización de su proyecto del bloque 3. Entonces, y no solo para el proyecto de bloque 3, sino para muchos proyectos que ustedes tengan por delante. Vamos a hablar acerca de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que se vincula demasiado con el tipo de trabajos que ustedes han estado manejando conmigo, pues en tareas anteriores o incluso en proyectos anteriores. Ok. La libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. De manera general, hablando también un poquito de cívica y ética, para ponerlos un poquito en contexto, también en materia penal o de leyes, hace mucho tiempo, hace muchísimos años, pues muchas personas no tenían tantos derechos como hoy en día lo tenemos, ¿no? Sin embargo, a través de la libertad de expresión, que también es un derecho que se ha ganado a través de mucho derramamiento de sangre y demás, por personas que se atrevieron a pensar diferente y hacer valer este derecho o crear este derecho, se ha permitido la creación de muchos derechos más, ¿no? Por las personas que comienzan a pensar diferente y aparte tienen el valor de expresar este pensamiento diferente, pues es cuando hay muchos cambios sociales. Ahorita pues lo voy a ir vinculado un poquito más a los documentos, que nosotros estamos en una parte quizás más artística, pero pues es para ponerlos en contexto. ¿Qué pasa? En algunos países no les gusta fomentar la libertad de expresión y tampoco la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque una persona que comienza a pensar distinto a lo que ellos ya establecieron, digamos una dictadura por ejemplo, cuando comienzan a pensar diferente, representan un peligro para la forma de gobierno que ellos tienen. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy seguro que estas personas las encarcelen, las torturen o que los terminan matando o desapareciendo. ¿Por qué? Porque creen que una persona que comienza a pensar diferente va a envenenar el pensamiento de otras personas. Así que un país donde tenga libertad de pensamiento y libertad de expresión es un país que ha avanzado muchísimo en materia social y en todas las áreas posibles, en específico, en todas las áreas posibles, ¿no? Pero pues podemos hacer énfasis en obras de arte porque es el tipo de documentos que estamos manejando o tipo de documentos. En efecto, se trata de un mecanismo esencial para la libertad de derecho, de participación, libertad religiosa, educación, identidad étnica, identidad cultural, igualdad, etc. Es decir, que a partir de la libertad de expresión se han logrado demasiadas cosas en todas estas áreas. Ahora bien, les voy a ir hablando de los beneficios, pero también las responsabilidades que trae consigo la libertad de expresión, porque es muy bonito, es hermoso todo esto que las ventajas, pero también la libertad de expresión hoy en día se ha ido modificando porque la sociedad se ha ido modificando y vale la pena hacer el análisis de que también es una libertad, un derecho, pero también hay obligaciones de por medio. Se puede decir que la libertad de expresión tiene dos dimensiones, lo individual o lo colectivo. Es decir, nosotros tenemos derecho a tener nuestro propio pensamiento y si tenemos una forma de pensar diferente lo podemos manifestar. Sin embargo, también se pueden generar formas de pensamiento o de expresión de manera colectiva, es decir, en grupo. Te puedes juntar con personas que piensen, si no igual, similar a ti, compartir ideas, compartir posturas y pues de una manera muy armoniosa, de una manera muy sana. Y si no, pues también puedes hacerlo de una manera individual, te puedes expresar en tu computadora, en una pintura, y si tú quieres sacarla a la luz o no, ya es tu decisión. Pero tienes esta libertad de pensar y expresarte como tú quieras, de manera individual o de manera colectiva.
Como otros derechos, la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades. El deber básico de ahí deriva es el de no violar los derechos de los demás al ejercer su libertad. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ciertas libertades. Sin embargo, estas libertades terminan cuando comienzan las de los demás. Les voy a poner un ejemplo en libertad de expresión. Supongamos que agarro una red social ahorita y estoy motivado, ya sea por odio, enojo, depresión, no lo sé, pero comienzo a agredir a alguien, que quizás esto, comienzo a escribir muy mal de alguien, y puede ser que son cosas falsas, y lo haces público, estás dañando a alguien, y esta persona, si no son ciertas estas cosas, te puede demandar por estar inventando, por difamación. Te puede demandar por difamación, o incluso te puede demandar por bullying o por acoso. Entonces también la libertad de expresión hay que manejarla de una manera responsable, porque si no, puede también haber hasta repercusiones legales y de otra índole. Por ejemplo, esta semana se hizo viral un rapero que escribió canciones, lo voy a buscar por acá, que escribió canciones que eran muy violentas y decían que incitaban al odio y que incitaban a violaciones, incluso a pedofilia. Pero el rapero se llama Johnny Scutia, escribió una canción que da a entender que quiere atacar a la youtuber Yuya. Con esa letra de la canción, la youtuber puede proceder legalmente. ¿Por qué? Porque no se está usando la libertad de expresión de una manera adecuada, de una manera responsable. Yuya comenzó a decir que si le pasara algo, responsabiliza a Johnny Scutia. Ya salió Johnny Scutia a dar una entrevista donde aclara que dice que se quiere justificar un poco, dice que es ficción, así como hay películas de terror, que también su rap es como de un poquito de terror, y no es que lo vaya a hacer, pero mientras tanto tenía un lenguaje muy fuerte, y en una de sus canciones en específico mencionaba a esta chica Yuya. Les digo, la responsabilidad ante todo, la responsabilidad de esta libertad. Ahorita, si me voy acordando, voy dando más ejemplos. También la que demandó el caso, porque todo comenzó cuando quitaron las canciones de Bad Bunny. Dicen, ¿y por qué no han quitado a Juan Scutia? También, a manera de chiste, dijo, ay, unos amiguitos se van a encargar de este asunto. Y la chica que denunció esto recibió en un sobre unas balas, una especie de amenaza. Con solo el comentario que hizo este fulanito, también, o sea, está dando a entender que él organizó esto. Entonces les digo, la libertad de expresión es algo sumamente hermoso, pero pues también hay que ser responsables con eso. ¿Qué implica la libertad de pensamiento y la libertad de expresión? Tenemos el derecho a hablar, ya sea con personas más grandes, con personas más chicas, tenemos el derecho de hablar. Estemos bien, estemos mal, tenemos el derecho de hablar. O tenemos una postura, tenemos el derecho de hacerlo. Nadie nos debe callar. Tenemos el derecho a escribir, también lo mismo. Acá pasa lo siguiente. Podemos escribir sin censura, pero también buscando que sea, si supongamos sacas un reportaje, debes escribir sin censura, en teoría. Sin embargo, si la noticia tiene un toque de algo que sea falso o exagerado, te pueden demandar por difamación. Es a lo que voy. También conlleva su responsabilidad, pero también si tú quieres escribir algo de ficción y aclaras que es de ficción y demás, pues también en teoría debes tener toda esta libertad en la parte escrita. Y otra cosa muy importante, que acá no todos llegan a eso, el derecho a difundir. Antes era muy difícil difundir una idea, una obra y demás, porque
necesitabas conocidos, necesitabas ser alguien un poquito más influyente, pero pues ahorita con las redes sociales es muchísimo más fácil difundir algo. Quieres escribir algo, lo pones en Wattpad o hay otras plataformas. Que hiciste una pintura preciosísima, agarras, la escaneas, le tomas foto y lo pones en tus redes sociales. O creas una fanpage y demás. Ahorita ya la parte de difundir ya es muchísimo más fácil. Ustedes terminan su tarea del bloque 3, lo digitalizan y lo ponen en su página, en su Facebook. Listo, agarran y se puede hacer hasta viral, ¿no? O puede prestarse para la reflexión. Ya ahorita la parte de difundir es muchísimo más fácil, pero anteriormente no. Antes era muchísimo más difícil. Muy bien, vamos al siguiente apartado que dice: existe una protección especial para ciertos discursos. Ya, cuando menciono discursos no hace referencia solo a la parte hablada, sino vamos a manejar ciertas temáticas. Porque si yo hago una pintura y tiene un mensaje político, es un discurso. No necesariamente vamos a mencionar discurso como algo escrito. Ok, ¿cuáles son los discursos protegidos? O sea, ya sea de manera de pensamiento, de hablar, de escribir, o pintar, hacer una película. ¿Cuáles son los discursos protegidos? Los discursos políticos y sobre asuntos de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una ideología política, no vas a estar ni bien ni mal. Es tu ideología y se tiene que respetar. Puedes defenderla siempre y cuando también tú seas respetuoso, pero tienen que respetar también tu postura. Y tú puedes hablar de política, estés bien o mal, tú puedes hablar de política. Obviamente acá volvemos a la parte de responsabilidad. No hables si no estás informado. No defiendas una postura si no estás informado. Acá para sostener tu discurso, pues hay que estar más letrados, ¿no? Pero sin embargo, acá tienes libertad de expresión política. En México pasa algo curioso, que pues solo los mexicanos pueden hacer esto. Los extranjeros no deben intervenir en nuestra política, pero eso es punto y aparte. Discursos sobre funcionarios públicos en su ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes criticar, cuestionar, preguntar cualquier cosa que tenga que ver con funcionarios públicos. Presidente, gobernador, diputado o cualquier funcionario público. Como ya les dije, también basado en cosas que sean verdaderas. Pero puedes dar tu opinión. Hace algunos meses, unos diputados querían que no se expresen o que ya no hagan sátiras acerca de los funcionarios públicos y que sobre todo que no les hagan memes. Obviamente la bombardearon a esta persona porque atenta en contra de la libertad de expresión y aparte pues, el meme es la nueva forma de sátira política. Discursos que expresan elementos esenciales de identidad o dignidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes expresar a través de tu identidad. Cualquier cosa que a ti sientas que te dé identidad, una ropa, un accesorio, un peinado, cualquier cosa que sientas que te da identidad y que a alguien no les parezca, no pueden, o sea, tú tienes toda la libertad de esa expresión con respecto a tu identidad y dignidad. Son de los que están más protegidos. Obviamente hay más temas en cuestión de libertad de expresión, pero son los que son muy, muy, muy protegidos. ¿Cuáles son los que no tienen protección? Que de plano ahí si tocas ese tema es un tema muy sensible y te puede incluso sí tener repercusiones. Propaganda de guerra y mensajes de odio e incitación a la violencia. Si tú haces un cartel que dice vamos a rebelarnos en contra del gobierno, vamos a tomar armas, estás incitando a la violencia. Entonces ahí sí puede haber, ¿no? Luego dice incitación directa o pública al genocidio. Genocidio es exterminación de toda una zona, de una población. Hablando de genocidio viene de personas, o sea, una exterminación de personas de una manera masiva. Por ejemplo, Hitler, ¿no? Él hizo un genocidio.
pero están incitando al odio, al racismo e incluso al genocidio, pues también. Y sobre todo, ahí sí de plano no tiene protección lo que vendría siendo la pornografía infantil. Ahí sí ni cómo justificar, los niños están muy protegidos. Ahora bien, les decía, en la actualidad tenemos esta cosa hermosa llamada libertad de expresión, pero con las redes sociales hay que saber cómo manejar esta libertad de expresión, porque pasan infinidad de cosas con gente que se aprovecha de la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, puedo crear una página de noticias falsas y desinformo a la gente. Busco ser amarillistas porque quizás el número de likes o de interacciones me genere dinero con la publicidad. Y ahorita, por ejemplo, que estamos en una pandemia, que alguien agarre y haga noticias amarillistas, es decir, subidas de tono con morbo, no morbo pornográfico, con morbo de que la gente quiera saber, porque es una noticia exagerada y puede ser que sea falsa. Hay muchas personas que aprovechan esta libertad de expresión, hacen noticias falsas y generan pánico, generan noticias falsas y la gente se lo cree y comienza la desinformación, y por eso tenemos gente en la calle ahorita porque no creen en el coronavirus, porque creen que les van a robar el líquido de su rodilla. Entonces sí, definitivamente tenemos la libertad de expresión, pero hay que usarlo sabiamente, porque una persona que no la está usando sabiamente desinforma, y ahí tenemos personas que salen a las calles ahorita en medio de una pandemia, personas que van y agreden al personal médico porque le están robando sus líquidos de su rodilla, y todo eso por alguien que de manera imprudente utilizó la libertad de expresión. Entonces todo esto, ya sea para arte, para artículos para informar a las personas, para sea cual sea la forma en la que ustedes quieran expresar algo, recuerden esto: ser responsables. Sería todo por esta sesión, chicos.